Hoy hablamos de luchadores cuyo comportamiento fuera de la pantalla se volvió mucho más oscuro que cualquier cosa que pudiéramos ver en una historia. La lucha libre profesional a menudo difumina la realidad y la ficción. Pero estos casos son tan reales. Jimmy Superfly Snuka charged in a decades-old cold case murder of his girlfriend Nancy Argentino. Como la vida misma. Algunas de las personas a las que idolatrábamos en la televisión hicieron cosas en la vida real que harían que incluso el Gil más sádico, Chris Benoit, his wife and 7-year-old son were found dead in their Georgia home on Monday. pareciera un buen tipo. Hoy recorremos los rincones más oscuros de la industria, donde el impacto no se mide por la reacción del público, sino por los informes policiales y las vidas destrozadas. Entremos en los crímenes y tragedias de la vida real que marcaron el negocio de la lucha libre. Comenzamos con Chris Benoit, cuyo descenso a la tragedia aún proyecta una larga sombra sobre el deporte. Benoit era conocido como el Khabib Wolverine, un luchador querido por su maestría técnica y su intensidad implacable. Había pasado más de 20 años subiendo peldaños, desde New Japan hasta SW y WWE, y finalmente consiguió el campeonato mundial de peso pesado en WrestleMania 20. Sin embargo, entre bastidores había señales de problemas. Sus amigos notaron cambios de humor y una obsesión por el levantamiento de pesas que rayaba en lo insalubre. En junio de 2007, faltó a un fin de semana de espectáculos de la WWE, algo impensable para alguien tan dedicado a su trabajo. El 25 de junio, la policía entró en su casa de Fayetteville, Georgia, y se encontró con una escena espantosa. Su esposa Nancy, conocida anteriormente por los aficionados como Woman, y su hijo Daniel, de 7 años, estaban muertos en habitaciones separadas, con Biblias colocadas junto a sus cuerpos. Los detalles eran horribles. Los investigadores dijeron que Benoit había atado las muñecas y los pies de Nancy y la había estrangulado con una cuerda. Más tarde, utilizó una llave de estrangulamiento para asfixiar a Daniel, supuestamente colocando una rodilla sobre la espalda del niño hasta que no pudo respirar. En algún momento del día siguiente, Benoit manipuló una máquina de pesas para ahorcarse. No había ninguna nota que explicara su motivo, solo una Biblia dejada en el suelo. El fiscal del distrito Scott Ballard lo calificó como un crimen que conmocionó incluso a los investigadores veteranos. La cronología sugería que los asesinatos se produjeron a lo largo de 3 días, durante los cuales Benoit envió mensajes de texto a sus colegas para explicar su ausencia. Las pruebas toxicológicas revelaron niveles elevados de testosterona, hidrocodona y Xanax en su organismo. Algunos especularon que el uso prolongado de esteroides o las repetidas conmociones cerebrales le provocaron graves daños cerebrales. Más tarde, su padre autorizó la realización de pruebas en el cerebro de Benoit que revelaron que padecía una grave encefalopatía traumática crónica. Otros señalaron los conflictos domésticos documentados. Nancy había solicitado el divorcio en 2003 alegando trato cruel, pero la pareja se reconcilió. Fuera cual fuera la causa, las consecuencias fueron inmediatas. La WWE canceló un programa homenaje previsto y eliminó casi todas las menciones a Benoit de su programación. Los patrocinadores exigieron garantías de que se realizaban pruebas de drogas a los luchadores, lo que llevó a una revisión de la política de bienestar de la empresa. Los aficionados se quedaron luchando con la realidad de que alguien a quien animaban pudiera asesinar a su familia. Hasta el día de hoy, la WWE rara vez menciona su nombre. El siguiente es un crimen que permaneció sin resolver durante más de 3 décadas. Jimmy Superfly Snuka fue una de las primeras estrellas de alto vuelo en Estados Unidos, conocido por saltar desde la cuerda superior para ejecutar su Superfly Splash. En mayo de 1983, Snuka y su novia Nancy Argentino se alojaron en un motel de Allentown, Pensilvania, después de una grabación de televisión. Esa noche, los servicios de emergencia encontraron a Argentino inconsciente y con hematomas. Fue declarada muerta en el hospital. La autopsia reveló lesiones compatibles con una paliza y dictaminó que la causa de la muerte era indeterminada. Snuka dijo a los agentes que acudieron al lugar y más tarde a Vince McMahon que Argentino resbaló en la rampa de la habitación del motel y se golpeó la cabeza. Su familia nunca creyó la historia. Unos meses después de su muerte, presentaron una demanda por homicidio culposo y ganaron un juicio por $500,000 que Snuka nunca pagó. El caso quedó en suspenso, en parte porque los fiscales de entonces creyeron que no había pruebas suficientes.
En 2013, una serie de investigaciones de un periódico local reveló inconsistencias en las declaraciones de Snuka y cuestionó por qué la policía nunca presentó cargos. El nuevo escrutinio llevó a un gran jurado a acusar a Snuka de homicidio en tercer grado y homicidio involuntario en 2015. Para entonces, su salud era precaria, luchaba contra un cáncer de estómago y mostraba signos de demencia. Un juez determinó que no era apto para ser juzgado y desestimó el caso en enero de 2017. Snuka murió 2 semanas después. Para la familia de Argentino, el sobreseimiento no supuso un cierre. Para ellos, la fama de Snuka y la influencia de la empresa de lucha libre le ayudaron a eludir su responsabilidad. Para los aficionados, el caso sirve como recordatorio de que el carisma en el ring no exime a nadie de posibles delitos. Aunque Snuka nunca se enfrentó a un juicio, el mero hecho de que un gran jurado considerara que había pruebas suficientes para acusarlo empaña su legado. Pasando a otro tema, si veías la ECW en los años 90, sabías que New Jack era el más salvaje de los salvajes. Formaba parte del equipo de lucha libre Gangstas y se enorgullecía de llevar la violencia al extremo. La línea entre su personaje y su yo real apenas existía. El ejemplo más infame se produjo en 1996 durante un espectáculo en Massachusetts. Eric Kulas, un joven de 17 años sin entrenamiento, convenció a Paul Heyman para que lo incluyera en una lucha por parejas, mintiendo sobre su edad y experiencia. Entre bastidores, Kulas le pidió a New Jack que le hiciera un corte para sangrar durante la lucha. Lo que ocurrió fue mucho peor. New Jack utilizó un bisturí y le hizo un corte tan profundo en la frente a Kulas que la sangre salpicó por todas partes. Se burló del público, gritando que esperaba que el chico se desangrara hasta morir. El padre de Kulas estaba junto al ring, pidiendo ayuda a gritos, y el adolescente necesitó más de 50 puntos de sutura. La policía arrestó a New Jack y lo acusó de agresión con arma peligrosa. En el juicio, argumentó que Kulas había dado su consentimiento y el jurado lo absolvió. La mayoría de los veteranos siguieron culpando a New Jack, señalando que un profesional entrenado nunca habría cortado a alguien tan profundamente. Años más tarde, New Jack admitió que estaba drogado con cocaína y que no le importaba, pero la carnicería no terminó ahí. En 2004, durante un combate en Florida contra William Hunter Lane, New Jack sacó una navaja de su bolsillo y apuñaló a Lane varias veces. Los aficionados pensaron que era parte del espectáculo hasta que vieron el charco de sangre a los pies de Lane. New Jack se jactó más tarde en un documental de que quería matar a Lane y solo se detuvo porque la policía estaba en camino. Las autoridades calificaron el ataque como uno de los más violentos que habían visto. Pasó 3 semanas en la cárcel antes de que Lane decidiera no seguir adelante con el caso, insistiendo en que había planeado la escena. Estos incidentes convirtieron a New Jack en una leyenda para algunos fanáticos incondicionales y en un profesional descuidado para otros. Hablando de leyendas, el asesinato de Bruiser Brody sigue siendo una herida que nunca ha cicatrizado del todo. Bruiser Brody era un gigante peleón con el pelo revuelto y un carácter rebelde. Era uno de los luchadores más populares en Japón y Puerto Rico, conocido por controlar sus propios contratos y negarse a perder cuando pensaba que eso perjudicaba su valor. Pero esa misma terquedad pudo haber contribuido a su muerte. El 16 de julio de 1988, antes de una cartelera en San Juan, Brody estaba en el vestuario cuando se le acercó José González, una leyenda local conocida como Invader 1. Los testigos oyeron voces elevadas y segundos después, Brody salió tambaleándose, agarrándose el estómago y sangrando profusamente. Los luchadores recuerdan que Tony Atlas lo subió a una camilla mientras otros gritaban pidiendo una ambulancia. La ambulancia tardó más de media hora en llegar al estadio y hubo confusión sobre cómo atravesar el abarrotado recinto. Los cirujanos extirparon unos 40 centímetros del intestino de Brody, pero no pudieron salvarlo. González se entregó a la policía y alegó defensa propia. Dijo que Brody lo había amenazado con un cuchillo, una afirmación que nadie más corroboró. Cuando el caso llegó a los tribunales, testigos clave como Tony Atlas no recibieron citaciones hasta después de que terminara el juicio, lo que significaba que no podían testificar. Sin su testimonio, el jurado absolvió a González. Muchos luchadores creen que el juicio fue amañado y señalan el ambiente aislado de la lucha libre en Puerto Rico como protección. González siguió luchando y promocionando después del juicio, aunque rara vez salía de la isla. La viuda de Brody, Bárbara, dijo que se sentía traicionada por el proceso. El asesinato no solo le robó a una familia
familia a un esposo y padre, sino que también envió el mensaje de que los luchadores podían hacerse daño entre sí sin consecuencias si el promotor local controlaba los tribunales. El legado de Brody perdura en los fans que corean su nombre y agitan los brazos, pero su muerte sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más oscuros de la lucha libre. Pero el mal también puede acechar dentro de las familias. Buck Rock'n'Roll Zumhofe luchó en la AWA y en varias promociones regionales en los años 80, interpretando a un imitador de Elvis que patinaba detrás de ese personaje. Era un abusador infantil en serie. En 2013, su hija adulta dijo a las autoridades que él había abusado de ella desde que tenía 15 años, y durante años ella estimó que los abusos se produjeron aproximadamente 1.800 veces, entre 1999 y 2001. Los documentos judiciales describen cómo Zumhofe utilizaba amenazas y manipulación para mantenerla en silencio. No era su primer encontronazo con la ley. Tenía condenas previas por exhibicionismo en 1989 y 1999. Durante el juicio, la mujer testificó que fue violada en su propia habitación y obligada a ver pornografía. El jurado lo declaró culpable de 2 delitos de conducta sexual delictiva en primer grado y 2 delitos de conducta en tercer grado. Mientras el juez leía el veredicto, Zumhofe intentó escapar del juzgado, pero fue reducido por los agentes. Lloraba mientras se lo llevaban esposado. Más tarde, el juez lo condenó a más de 25 años de prisión. Deberá cumplir al menos 17 años antes de poder optar a la libertad condicional y permanecerá bajo supervisión durante una década después de su liberación. Para los aficionados que recuerdan su personaje ridículo, la revelación de sus delitos resulta impactante. Esto demuestra cómo el ambiente festivo de la lucha libre puede enmascarar comportamientos horribles, pero no todos los actos malvados se producen en el contexto de la lucha libre. A principios de los años 80, antes de adoptar el personaje de Razor Ramón, Scott Hall era un joven luchador que intentaba abrirse camino mientras realizaba trabajos ocasionales. Una noche de octubre de 1983, trabajaba como portero en un club de striptease en Orlando cuando se enzarzó en una pelea con un hombre llamado Rodney Perry Turner. Los informes varían, pero Scott Hall dijo que el hombre rompió las ventanillas de su coche con una barra de acero. Scott Hall sacó una pistola de su coche y durante la pelea por el arma disparó a Turner a quemarropa, matándolo. La policía arrestó a Hall y lo acusó de homicidio en segundo grado, pero no pudieron encontrar pruebas suficientes para condenarlo y los cargos fueron retirados. Scott Hall declaró más tarde a ESPN que tuvo pesadillas durante años y que creía que sufría de trastorno de estrés postraumático. Dijo que nunca había superado el incidente y que lo lamentaba profundamente. El caso rara vez sale a la luz porque nunca fue condenado, pero el hecho es que un futuro miembro del Hall of Fame disparó y mató a alguien y nunca fue juzgado. Cuando hablamos de mal, no siempre está claro. Scott Hall insistió en que actuó en defensa propia y la ley le dio la razón, pero la familia del hombre al que disparó podría pensar de otra manera. Por ejemplo, la edad y la enfermedad complican la noción del mal. Verne Gagne era más que un simple luchador. Era promotor y patriarca de la AWA, un hombre que entrenó a futuras estrellas como Ric Flair y Iron Sheik era, conocido por su estilo disciplinado y su comportamiento paternal. Sin embargo, en 2009, Gagne era un frágil anciano de 82 años que vivía en un centro de atención a la memoria en Minnesota debido al Alzheimer. El 26 de enero de 2009, tuvo un altercado con Helmut Gutmann, de 97 años, compañero residente y sobreviviente del Holocausto. Los testigos dijeron que Gagne levantó a Gutmann y lo arrojó al suelo, rompiéndole la cadera. Gutmann nunca se recuperó y murió 3 semanas después. La autopsia dictaminó que su muerte había sido un homicidio y la policía abrió una investigación. Los expertos afirmaron que era poco probable que Gagne fuera procesado, ya que su demencia le incapacitaba para tener intención. El hijo de Gagne, Greg, calificó el incidente como una tragedia para ambas familias. A los aficionados les costó aceptar la idea de que un campeón venerado hubiera matado a un anciano, aunque fuera de forma involuntaria. Aunque algunos argumentaron que la culpa era de la demencia y no de la malicia, eso no alivió el dolor de la familia de Gutmann. El incidente nos recuerda una dura realidad. Nuestros héroes envejecen, sus mentes se deterioran y a veces hieren a otros sin querer. ¿Es eso malo?
malo? Las familias que viven con las consecuencias podrían decir que sí, y luego están luchadores como Alberto del Río, cuyos problemas legales en 2020 demuestran cómo las acusaciones por sí solas pueden destruir reputaciones. Del Río era un personaje aristocrático mexicano en la televisión y una auténtica estrella de segunda generación. Ganó múltiples títulos mundiales y representó a México en las MMA. El 9 de mayo de 2020, la policía de San Antonio lo arrestó después de que su exnovia denunciara que él le había atado las manos con vendas de boxeo, le había tapado la boca con un calcetín y la había agredido sexualmente durante varias horas en su casa. Ella dijo a las autoridades que él la amenazó con llevarse a su hijo si acudía a la policía. Un gran jurado lo acusó de un delito de secuestro agravado y 4 delitos de agresión sexual. Si era declarado culpable, se enfrentaba a una pena de hasta 99 años de prisión. Del Río pagó la fianza y negó públicamente las acusaciones. En diciembre de 2021, el caso fue desestimado cuando la mujer no se presentó ante el tribunal. Los medios de comunicación mexicanos informaron posteriormente de que la fiscalía retiró los cargos porque no contaba con la cooperación de la presunta víctima. Del Río ha afirmado que fue víctima de extorsión. En cualquier caso, las acusaciones le costaron contratos y empañaron aún más su reputación tras las anteriores acusaciones de violencia doméstica que involucraban a su exnovia Paige. Su caso demuestra que, en la era de las redes sociales, ser acusado de delitos atroces puede ser tan perjudicial como una condena. Los aficionados se quedaron con la duda de si creer a un hombre al que veían a menudo en la televisión o a una mujer cuya historia nunca se probó en los tribunales. Pasando ahora al mundo de la lucha libre independiente, Nick Gage personifica el término ultraviolento. Sus combates suelen incluir tubos fluorescentes, cristales y cortadores de pizza. Pero a finales de la década de 2000, su vida real se estaba deteriorando. Sufrió múltiples lesiones y desarrolló una adicción a los analgésicos. Más tarde dijo que se gastaba sus ganancias en drogas y vivía en su coche. Desesperado por conseguir dinero, el 22 de diciembre de 2010 entró en una sucursal del PNC Bank en Collingswood, Nueva Jersey, vestido con una chaqueta con capucha, y entregó una nota al cajero exigiendo dinero en efectivo. Huyó con $3,090. Las fotos de vigilancia del ladrón tatuado circularon y los aficionados lo identificaron rápidamente. Al darse cuenta de que el juego había terminado, Gage se entregó a la policía en Nochevieja. En marzo de 2011, se declaró culpable de un delito de robo en segundo grado como parte de un acuerdo con la fiscalía y fue condenado a 5 años de prisión estatal. El juez Samuel Natal le ordenó cumplir al menos el 85% de la condena y pagar una indemnización al banco y al cajero al que había traumatizado. En entrevistas desde la cárcel, Gage dijo que estaba drogado con oxicontina y que no le importaba vivir o morir. Cumplió unos 4 años y fue puesto en libertad. En 2015, volvió a la lucha libre y recuperó su estatus de héroe de culto, con los aficionados coreando MDK por su banda Murder, Death, Kill. Gage ha sido sincero sobre sus errores y atribuye a la prisión el mérito de haberle salvado la vida. Su historia pone de relieve cómo la adicción puede llevar a las personas a cometer actos delictivos y cómo el estilo de vida de la lucha libre, con sus lesiones y la falta de apoyo, puede empujar a los luchadores al límite. Hablemos ahora de Ion Croitoru, también conocido como Johnny K9, que podría ser el luchador más activo criminalmente de esta lista. Nacido en Hamilton, Ontario, trabajó como jobber en la WWE durante los años 80 y más tarde se reinventó como Bruiser Bedlam en Smoky Mountain Wrestling. Los fans lo recuerdan por sus fuertes ladridos y su físico amenazador, pero fuera del ring estaba vinculado a bandas de moteros y al crimen organizado. En noviembre de 1998, la destacada abogada Lynn Gilbank y su esposo Fred fueron ejecutados en su casa cerca de Hamilton. Los investigadores sospecharon que se trataba de un asesinato relacionado con la familia criminal Gravel, un grupo involucrado en extorsión y tráfico de drogas. Tras una larga investigación que costó millones, la policía arrestó a Johnny K9, Andrew Gravel y otro hombre en 2005 y los acusó de 2 cargos de asesinato en primer grado y conspiración. El caso se basó en transcripciones de conversaciones grabadas en una operación policial encubierta mediante lectura de labios. Durante una audiencia de fianza, los fiscales reprodujeron grabaciones de K9 hablando de los asesinatos. Un lector de labios testificó
sobre lo que se dijo. Los abogados defensores argumentaron que las grabaciones no eran fiables y que el lector de labios no podía descifrar el contexto. Tras 20 meses en prisión, la fiscalía retiró los cargos en 2006, alegando falta de pruebas sólidas. K9 mantuvo su inocencia y más tarde presentó una demanda por enjuiciamiento malicioso. No estuvo libre de problemas durante mucho tiempo. En 2011, él y 4 miembros de la banda United Nations fueron acusados del asesinato en primer grado de Jonathan Barber, un instalador de equipos de sonido de Vancouver que fue asesinado a tiros en su coche en 2008. Los fiscales alegaron que los tiradores confundieron a Barber con un miembro de la banda rival de los hermanos Bacon. Durante el proceso, K9 se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato y conspiración para traficar con cocaína y marihuana a cambio de que se suspendiera la acusación de asesinato. Recibió una condena de 13 años, pero solo cumplió unos pocos antes de salir en libertad condicional. Un informe de la CBC señaló que él y otros 4 hombres admitieron haber conspirado para matar a los hermanos Bacon en pleno apogeo de una guerra entre bandas. En 2016, los documentos de la Junta de Libertad Condicional lo calificaron como alguien cómodo con la violencia y señalaron su larga participación en el crimen organizado. 6 meses después de su liberación, K9 murió a los 53 años mientras vivía en un centro de reinserción social. Para su familia, era un esposo y un padre. Para el mundo de la lucha libre, se le recuerda como el tipo que trabajaba como jobber, pero para las fuerzas del orden era un gángster que utilizaba la lucha libre como tapadera. Obviamente, nuestro recorrido no estaría completo sin el infame incidente de Devon Nicholson en 2021. Nicholson, que lucha como Hannibal o Blood Hunter, ganó notoriedad en las indies por su estilo hardcore y su disputa pública con la WWE, después de afirmar que la empresa rescindió su contrato cuando dio positivo por hepatitis C. Posteriormente, un tribunal determinó que había contraído el virus de Abdullah the Butcher y ganó una demanda por negligencia de $2,3 millones contra la leyenda del hardcore. En diciembre de 2021, Nicholson fue contratado para el espectáculo Christmas Star Wars de la WPW en Texas. El evento iba a ser una noche nostálgica con la participación de Mick Foley y miembros de la familia Von Erich. Tras perder su combate, Nicholson atacó al árbitro Lando del Toro con lo que parecía ser una punta metálica. El video muestra a Nicholson presionando repetidamente el objeto contra la cabeza de Del Toro, incluso cuando éste intentaba arrastrarse para alejarse. Del Toro dijo más tarde que había aceptado recibir un pequeño corte, pero que Nicholson fue mucho más allá de lo previsto. El árbitro perdió 3 pintas de sangre, entró en estado de shock y necesitó una cirugía de emergencia para reparar una arteria seccionada. Publicó fotos de su cuero cabelludo grapado desde el hospital. El promotor Jerry Bostick prohibió inmediatamente a Nicholson y se disculpó con los aficionados. Nicholson publicó un video en el que culpaba del incidente a un malentendido e insistía en que pensaba que Del Toro estaba vendiendo el ataque. Del Toro lo negó, diciendo que no pudo detener el ataque porque Nicholson, un hombre de 136 kilos, le tenía la rodilla en la espalda. La policía investigó, pero Del Toro se negó a presentar cargos. El incidente planteó dudas sobre los protocolos de seguridad en los espectáculos independientes y sobre si los promotores hacen lo suficiente para investigar a los artistas. Cuando se cruza la línea entre la actuación y la agresión, las consecuencias pueden cambiar la vida. Antes de terminar, hablemos del caso que mencionamos brevemente y que difumina la línea entre la negligencia y la malicia: la demanda por hepatitis C contra Abdullah the Butcher Lawrence Robert Shreve. El hombre detrás del gimmick del tenedor pasó décadas cortando a sus oponentes con cuchillas ocultas, dejando su propia frente llena de cicatrices. En 2007, luchó en un combate en Cochrane, Alberta, contra Devon Nicholson. Shreve se cortó a sí mismo y a Nicholson con la misma cuchilla, y ambos sangraron profusamente. Más tarde, Nicholson dio positivo en hepatitis C, un virus transmitido por la sangre que puede causar insuficiencia hepática. Demandó a Shreve, alegando que el veterano nunca reveló que era portador de la enfermedad y que lo expuso a ella a sabiendas. En 2014, un juez del Tribunal Superior de Ontario dictaminó que Shreve había infectado a Nicholson y le condenó a pagar $2,3 millones en concepto de daños y perjuicios y costas judiciales. El tribunal escuchó el testimonio de expertos médicos que afirmaron que Nicholson y Shreve tenían la misma cepa rara del virus y que
que era muy improbable que Nicholson lo hubiera contraído en otro lugar. Shreve alegó que Nicholson lo había cortado primero y que él solo estaba siguiendo instrucciones, pero el juez no se lo creyó. Nicholson dijo que el veredicto lo reivindicaba después de años de ser llamado mentiroso. También dijo que esperaba que eso acabara con la carrera de Shreve, lo que efectivamente ocurrió. Este caso puso de relieve los riesgos del blading, una práctica en la que los luchadores se cortan intencionadamente para producir sangre. Durante décadas, el blading fue una práctica habitual, pero la concienciación pública sobre las enfermedades transmitidas por la sangre lo ha convertido en algo controvertido. Nigel McGuinness, otro luchador que contrajo la hepatitis B al principio de su carrera, ha prohibido desde entonces el blading en Ring of Honor, alegando los riesgos que conlleva. El caso Abdullah no es tan sensacional como un asesinato o un robo a un banco, pero muestra cómo la negligencia de un luchador puede arruinar la carrera y la salud de otro artista. En la sala del tribunal, el juez dijo esencialmente que la imprudente indiferencia de Shreve por la seguridad era un acto dañino, y la sentencia de $1 millón lo subraya. ¿Nos hemos olvidado de algún otro luchador que sea malvado en la vida real? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.